Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenido a la clase número 5 de nuestro taller de recuperación de datos. En esta oportunidad vamos a explicar de qué manera se puede realizar el escaneo de un disco duro a través de la herramienta Victoria. Este es un software que nos va a permitir conocer muchos datos de una unidad de disco duro. Además, lo podemos utilizar para memorias USB, memorias flash y casi cualquier dispositivo que tenga la capacidad de almacenar información. A lo largo de los siguientes minutos vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a definir primeramente qué es el software Victoria, vamos a explicarte cómo funciona y vamos a ver qué es lo que permite el programa, es decir, qué puedo yo hacer con este programa. Bien, ¿qué es el software Victoria? Es una herramienta de diagnóstico y reparación de discos duros mecánicos y de estado sólido. La herramienta permite medir el rendimiento de una unidad de almacenamiento, analizar sectores y conocer su estado. De tal forma que si tenemos un disco duro en el cual pensamos que hay sectores dañados o sectores defectuosos, con esta herramienta vamos a poder llegar a visualizar esta información. Ahora bien, ¿cómo funciona el programa? Para entender cómo funciona Victoria, tenemos que realizarnos tres preguntas básicas. Primero, ¿qué pasa si la unidad está dañada? Segundo, ¿qué pasa si tiene errores de geometría? Y tercero, ¿qué pasa si el acceso se cierra a nivel de controlador? Esto es muy simple. Si la unidad está dañada a nivel físico, tendrá que ir a un laboratorio para que hagan el reemplazo de las piezas dañadas. Si el daño es un daño de nivel lógico, a base de la herramienta Victoria y de otro tipo de software y demás que vamos a ver más adelante, podríamos llegar a recuperar el funcionamiento de la unidad. Ahora, si tenemos errores de geometría, generalmente estos errores están asociados con problemas de orden lógico. Entonces existen herramientas, además de Victoria, que nos permiten llegar a restablecer la geometría correcta en una unidad para poder utilizarla. Y finalmente, si el acceso se cierra a nivel de controlador, en este caso sería el problema más grave. ¿Por qué? Porque tendríamos que buscar la manera de lograr que esa unidad sea detectada en un sistema operativo, Windows o Linux, para poder extraer la información. Si el caso fuera más grave y de todas formas, pese a los intentos que hiciéramos, no se puede llegar a extraer la información, entonces lo que tendríamos que hacer sería trasladar la unidad a un laboratorio para que a través de aparatos especiales, de hardware especial, puedan extraer la información de esta unidad. Bien, si seguimos viendo cómo funciona el software, vamos a darnos cuenta que la herramienta pues es una herramienta destinada para especialistas en recuperación de información y reparación de unidades de almacenamiento. Si bien es una herramienta que puede usar cualquier persona, es muy recomendable que quien va a operar el software tenga entrenamiento y sepa qué es lo que está haciendo, con la intención de no generar daños posteriores, daños más agresivos. Ahora bien, el ámbito de dispositivo al que se le puede aplicar el uso de Victoria es prácticamente universal. ¿Por qué? Porque es una herramienta de diagnóstico y reparación de todo tipo de unidades de almacenamiento. Discos duros, flash drive, discos de estado sólido, memorias USB, etc. Entonces podríamos aplicarlo no solo a discos duros, sino a cualquier cantidad de dispositivos que tengan la particularidad o la facultad, en este caso, de almacenar información. Bien, ¿qué me permite a mí hacer este programa? Sencillito. Para poder entender esto, vamos a ver tres cosas elementales. El programa me permite ver detalles sobre el estado del disco duro. También me permite realizar escaneo de superficies y buscar sectores defectuosos o dañados. Y me permite hacer pruebas de velocidad en el disco duro, tanto en el segmento de lectura como en el segmento de escritura. Esta parte de los segmentos ya la habíamos mencionado en clases anteriores. Bien, ahora, estas son solo algunas de las funciones más notables que la herramienta posee. La herramienta, como tal, tiene muchas funciones, hace muchas cosas, las vamos a ir viendo poco a poco, pero básicamente esas tres cosas que mencionábamos en la lámina anterior es lo más importante que realiza la herramienta. La herramienta la tenemos disponible básicamente en dos versiones. Tenemos una versión para trabajar como disco de arranque en modo DOS y tenemos también una versión de Victoria para trabajar directamente desde Windows. Vamos a ver entonces cuáles son estas dos versiones. Esta que tenemos ahora en pantalla es la versión de arranque, la versión DOS.
Esta versión se graba en un CD, en un DVD o en una USB y se bootea con ella. Y entonces, en vez de que entre Windows o el sistema que tengamos instalado, va a entrar la herramienta Victoria y voy a poder entonces testear el disco duro. Y esta es la versión que se utiliza directamente sobre el sistema operativo Windows, donde como nos podemos dar cuenta, pues ya tenemos aquí una serie de pestañitas arriba, tenemos la información catalogada por colores, tenemos algunos botones, tenemos medidores. Entonces esto, bueno, pues nos hace mucho más cómodo el trabajo, pero al final de cuentas una versión u otra es lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo, escaneando un disco duro, revisando un disco duro, ya sea en modo arranque o en modo Windows.